Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Va a ver qué tema. Doctor, buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Hoy en martes, regresando de este puente, el primero del año que hemos tenido en nuestro país. Hoy una reflexión que me parece fundamental para todos. Fíjate cómo todos en la vida, en algún momento, nos hemos aferrado a algo. Nos hemos aferrado a un trabajo, nos hemos aferrado a una relación, a una persona, nos hemos aferrado a una etapa, a una edad de la vida, a una identidad. Nos hemos aferrado. Y Joaquín, fíjate cómo ese aferrarse al final del camino termina lastimando a las personas. El Papa Francisco, hace algunos años, en una encíclica, Evangelii Gaudi, daba una idea que me parece que es universal, seamos creyentes o no, una idea que explica muy bien el comportamiento que esto significa. Él decía la frase, el tiempo es superior al espacio. ¿Qué gran razón tiene esto? El tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa eso? Tiempo y espacio son las dos dimensiones en las que vivimos las personas. Nosotros estamos como seres espaciales en el espacio, en un lugar, pero vivimos en el tiempo. Somos seres temporales. Lo que sucede es que las personas nos aferramos a nuestro espacio. El espacio es lo que poseemos, es el lugar que ocupamos, es lo conocido, es aquello en lo que nos sentimos cómodos, pero al mismo tiempo estamos en el tiempo, valga la redundancia. El tiempo son los procesos, es el cambio, es la vida en movimiento. Por eso dice el Papa, dar prioridad al tiempo, ese que pasa, es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. ¿Y esto qué importante es en la vida? Qué importante es entender que el tiempo, el iniciar los espacios, el estar sujetos a la adaptación, al cambio permanente, es lo que nos permite enfrentar la vida de mejor manera. Cuando nos aferramos al espacio, cuando nos aferramos a lo que queremos, cuando nos aferramos a eso que no quisiéramos que cambie, terminamos siempre golpeándonos contra la realidad, porque la realidad indica que todo eso va a pasar. La vida, Joaquín, y este es un tema tan importante y a veces tan difícil de aceptar para tantas personas, es de ciclos. Es difícil porque es doloroso. En la vida, el arte es aprender a abrir ciclos, aprender a cerrar ciclos. Ambas, cerrar ciclos, abrir ciclos, son dolorosas, pero de saberlo hacer depende nuestra felicidad, porque si no lo sabemos hacer, terminamos sufriendo más. Sufrimos muchas veces porque no sabemos soltar. Sufrimos porque nos quedamos en trabajos que ya no nos hacen crecer, en etapas de la vida que ya pasaron. A veces creemos que perder un espacio es fracasar, y no es así. En realidad es el inicio de algo nuevo. El tiempo nos enseña que todo cambia, que todo se transforma y que crecer implica aprender a dejar ir. No todo cierre es una derrota. Muchos cierres son oportunidades. En muchas ocasiones no esperamos la vida o la vemos como algo triste cuando algo ha terminado, cuando en realidad puede ser el inicio de la etapa más feliz de nuestra vida. Y nosotros nos auto boicoteamos porque en vez de ver ese momento más feliz que viene en la vida, nos quedamos con el momento del cierre, con el dolor. Queremos controlar todo lo que nos rodea, nuestro espacio, pero nos sentimos esclavos del reloj. Por eso, hay que decirlo, Joaquín, fíjate que hay datos duros de la Organización Mundial de la Salud. La resistencia al cambio genera cortisol crónico. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés por falta de adaptación es ya una de las principales causas de baja productividad global. Hoy, las personas, más que en el pasado, nos estamos aferrando más al presente. Y estos son datos impresionantes. Estudios en psicología organizacional muestran ya que más del 70% de las personas experimenta ansiedad significativa ante cambios importantes, incluso cuando el cambio es positivo. Eso no pasaba tanto hace unos años. Hoy tenemos más incertidumbre. Hoy nos aferramos más a lo que tenemos.
En realidad, Joaquín, no es que le tengamos miedo al cambio en sí, lo que le tenemos miedo es a perder lo que conocemos. Y en un mundo que está cambiando tan rápido, ese miedo aumenta. Decía Mary Shelley, nada es tan doloroso para la mente humana como un gran y repentino cambio. Qué cierto es esto, qué cierto es esto. Según investigaciones en salud mental, el estrés crónico asociado a situaciones que no podemos controlar incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, insomnio y depresión. Aferrarnos a un espacio que ya no funciona no solo detiene nuestro crecimiento, también daña nuestra salud. Decía Buda que el apego es la raíz del sufrimiento y qué cierto es esto también. Por eso, Joaquín, hoy quizás la reflexión más importante que valdría la pena hacer es qué tanto nosotros vivimos en el inicio de procesos, en la apertura de ciclos, en el cierre de ciclos, qué tanto nuestra vida está representada por eso o qué tanto estamos aferrados a lo que tenemos el día de hoy. Decía Kierkegaard que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Por eso, Joaquín, varias de las cosas importantes que tendríamos que pensar en nuestro trabajo. Si estamos en un trabajo que ya no nos aporta, pensar en si eso no conviene corregirlo o cambiarlo, solo porque ahí estamos seguros. La falta de sentido en el trabajo, muchos estudios lo dicen, es una de las principales causas de burnout, incluso más que el exceso de carga laboral. Aceptarnos también, Joaquín, que no somos los mismos a los 20, a los 40, a los 60 años. Cada vez que aprendemos a vivir una vida, aceptar la edad que tenemos, yo creo que es algo que nos hace vivir en eso, en no resistirnos al cambio, en saber vivir en el tiempo más que en el espacio. Aquí, Joaquín, una cosa que me parece muy importante. Hoy más que nunca, en la generación actual, estamos muy aferrados al espacio. El espacio que es posesión, que es deseo de tener todo bajo control, de congelar el momento. Y nos olvidamos de que el tiempo, saberlo vivir, saber adaptarse, es libertad, es aceptar que somos seres en tránsito. Cuando priorizamos el tiempo, nos enfocamos en sembrar, en iniciar procesos en lugar de obsesionarnos con poseer el terreno. Por eso, una de las cosas que me parece importante es entender que el problema no es que las cosas cambien, sino que nosotros nos quedamos habitando casas vacías. En ese sentido, esta afirmación que hacía el Papa Francisco nos invita a entender que nuestra mayor riqueza no es el lugar que ocupamos, sino el camino que nos atrevemos a recorrer. Mañana no se trata de defender nuestro espacio, sino de habitar nuestro tiempo, el hoy, el ahora, con una mejor actitud. Fíjate, Joaquín, ¿cuál es el mejor tiempo? Muchas veces pensamos que vivimos en un momento difícil, en una circunstancia complicada. El mejor tiempo es el hoy. El hoy es el que tenemos, porque el pasado ya pasó, no volverá. La condición actual es la que es. El futuro no sabemos si llegará. Lo vemos con esperanza, pero no sabemos si llegará. Tenemos el presente. Dejarlo fluir, adaptarnos, comprender su fluidez, vivir con libertad esa fluidez, hoy se convierte en uno de los mayores retos que tienen las generaciones jóvenes. Nunca habíamos visto generaciones tan apegadas como las actuales. Y es que, Joaquín, cuando aprendemos a soltar el espacio, el tiempo nos abre caminos que jamás nos imaginamos. Cuando damos la oportunidad de que las cosas cambien, cuando nos adaptamos a esos cambios, entonces es cuando la vida fluye de manera distinta. Hoy más que nunca conviene recordarlo. Somos seres temporales. El tiempo, ese en el que vivimos hoy, ese que tenemos que saber entender, ese que tenemos que saber aceptar por sobre el espacio, porque el espacio, Joaquín, ese cambia, ese deja de estar. El tiempo es continuo cambio. Podernos adaptar a los cambios es sin duda uno de los modelos de los que debemos de seguir el camino para alcanzar una vida lograda, para alcanzar una plena felicidad. Hasta aquí mi comentario, querido Joaquín. Te mando un saludo y un abrazo grande
a ti y a todo el auditorio, y nos vemos el próximo viernes con aquello que no nos enseñaron en la escuela. Gracias, doctor. Muchas gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez. Recuerde que nos vemos el viernes con el doctor Lozano Díez, también con lo que no nos enseñaron en la escuela.